Su iglesia una vez más esta noche. Nos alegramos de estar una vez más en la casa del Señor para rendirle culto a nuestro Dios. Sea cada uno bienvenido en el nombre del Señor. Digamos que es la costumbre del cristiano y el deseo de estar siempre, ¿verdad?, en los lugares donde se adora el nombre del Señor. Ayer tuvimos en la reunión de célula y hablábamos y decíamos, esta reunión no es solamente para venir y compartir, también es para escuchar la palabra del Señor, también es para traer adoración al Señor. Y ahora estamos aquí también, y mañana, si Dios nos permite, estaremos acá también, ¿verdad? Porque para el cristiano no debe de ser una carga estar en un lugar como este, sino al contrario, debe de ser un gozo y una alegría en el corazón. Amén. Esta tarde, hermano, póngase sobre sus pies, gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a ir a la Biblia, al último libro de Apocalipsis, gloria al Señor. En el capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer hasta el versículo 22. Apocalipsis 2, 18. Vamos a esperar que todos lo encontremos. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios esta hermosa noche. Padre, gracias te damos por esta bendita palabra, Dios mío, que hemos leído. Dios mío, pedimos, Padre Santo, que este momento, Dios mío, la gloria seas tú, ministrando a tu pueblo, Dios mío, con tu palabra. Que seas tú hablando, Dios mío, a cada uno conforme, Dios mío, las necesidades de cada uno, Padre Santo. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu, Dios mío, la gloria de aburrimiento, todo espíritu de sueño, todo espíritu, Dios mío, la gloria que perturbe este momento, Padre de la gloria. Atamos al hombre fuerte y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Dios mío, la gloria. Que haya, Dios mío, corazones, Dios mío, dispuestos, Dios mío, a recibir tu palabra, Dios mío, oídos atentos, Dios del cielo, a escuchar tu consejo, Padre, esta hermosa tarde, Dios de la gloria. Bendice, Dios mío, tu iglesia, Padre Santo, y úsame, Padre Santo, para tu honra y tu gloria, Padre Santo. Que en el transcurso, Dios mío, tu nombre sea glorificado y exaltado, Dios mío, la gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Iba a decir pueden sentarse, pero ya se me sentaron todos. Gloria a Jesús. Eso pasa a veces cuando nos tardamos un segundo en decir pueden sentarse, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Bien, hermano, vamos a predicar esta noche bajo el tema el espíritu de Jezabel. Escuche el tema, el espíritu de Jezabel. Ese será nuestro tema esta noche. Porque esta persona, Jezabel, no vivió en los tiempos cuando Juan escribió el Apocalipsis. Sin embargo, el Señor se la menciona a Juan en aquella revelación
le dice Jezabel. Pero Jezabel había vivido, hermano, 8 siglos antes o más, en el tiempo de los reyes de Israel, cuando estaba, ¿verdad?, Acab. Pero hasta acá se había trasladado aquella influencia maligna. Quiero que entendamos, hermanos, que no estamos hablando de una reencarnación, porque eso sería una falsa doctrina, sería una enseñanza equivocada. Porque el Señor dijo que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, pero hablaba en la forma de tener un espíritu de convencer al pueblo, un poder de predicar la palabra, un poder para poder transmitir el mensaje de Dios. Juan el Bautista. Y aquí el espíritu de Jezabel, vamos a hablar de lo mismo, de un mal espíritu, pues, que en ese momento estaba tomando liderazgo en una de las iglesias del Asia Menor, la iglesia de Tiatira. Para entender un poco acerca de quién era Jezabel, que cómo era Jezabel, debemos de profundizar en el origen. ¿Quién era esta mujer? Lo primero, Jezabel no era una judía. Sí, ejercía el reinado en el reino del norte, en Israel, juntamente con Acab, que era su esposo, pero ella era una mujer pagana. Una persona la cual se había casado con un rey de Israel por cuestiones de política, por cuestiones de negocios. En aquel tiempo así acostumbraban los reyes de Israel. De hecho, se dice que Salomón, cada negocio que hacía lo sellaba con un matrimonio. Y usted sabe cuántas veces se casó, ¿verdad? Para que usted tenga idea. Esa era la manera en la que muchas veces los reyes hacían acuerdos de paz, acuerdos de negocios. Le daban la hija para que se casara con ella y se intercambiaban. Y aún hasta los reyes temerosos de Dios llegaron a caer en esto. Si usted recuerda, Josafat había emparentado también con Acab. Y ese fue el motivo cuando Josafat fue a visitar a Acab y le dijo: mira, yo que me recuerde, Ramón de Galaad era de Israel y nos lo quitaron y nada hemos hecho por recuperarlo. Vamos a la guerra. Y como aquel estaba comprometido, porque había parentela entre ellos, dijo: no, si yo soy como tú, y mi gente como tu gente, y mis caballos como tus caballos, yo voy contigo. ¿Por qué? Porque había una unión familiar entre ellos. De esa manera, Jezabel había entrado en un pueblo que no tenía nada que ver con sus principios. Amén. Este hombre, el papá de Jezabel, se llamaba Esbaal. Era el rey de los sidonios, rey de Tiro y de Sidón. En aquel tiempo este hombre era sacerdote de Astoret. ¿Quién era Astoret? Una deidad pagana, la reina o la diosa de la fertilidad, del amor sexual, de la guerra y de todo lo que tiene que ver con inmoralidad. En esos, digamos, principios se había formado Jezabel. Entonces esta mujer, que era una mujer pagana, que había venido de otros lugares, entró a Israel. Y como es de pensarlo, comenzó a torcer toda la costumbre de Israel y comenzó a meter la adoración a los dioses paganos.
Amén. Este hombre, Esbaal, no le había enseñado nada bueno. Ese rey fenicio de Tiro y de Sidón que estaba ahí, mire, seguramente le dijo: tu trabajo es torcer a este hombre. Tu trabajo es introducir toda esta cultura allá a donde tú vas. Y la mujer no perdió el tiempo, hermano, sino que comenzó a hacer todo lo que ella había aprendido cuando ella creció en aquel lugar. Lo primero que hizo, se entregó a la idolatría, introdujo el culto pagano en Israel. No quiero decir que no había antes de eso culto pagano en Israel, pero ella le dio más propaganda. Ella quiso erradicar el culto a Jehová y constituir solamente cultos para Baal y para Acera y para todos aquellos dioses paganos. Miremos qué dice Reyes 18, 19. Usted verá, Primero de Reyes 18, 19. Dice, eso le dijo Elías a Acab. Le dijo: congrégame, dice, a todo Israel, dice, en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. 850 profetas de sus dioses. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos habían por Jehová? ¿Usted se acuerda cuántos habían? Que se conocía, había uno. Que se conocía, solamente estaba Elías, el cual le dijo al Señor: a todos tus profetas han matado y solo yo he quedado. Porque no había quien, y estaba vivo porque andaba huyendo, hermano. Que cuando la agarre medio mal parado también le vuela la cabeza a aquella mujer perversa. Sí, este hombre era un hombre que hacía descender fuego del cielo. Eso lo decía: si yo soy profeta de Dios, consúmate a ti con tus 50 y caía fuego. Pero mire, a esta mujer no le había tirado fuego, se le andaba corriendo. Era una mujer extremadamente malvada y poderosa. En Primero de Reyes 18, 3 y 4 encontramos cuando ya Acab cuando consumió el holocausto y dijo: esta gente mentirosa hay que degollarla toda, y mató a aquellos 400 profetas de Baal. Dice que fue y le contó a aquella mujer, y aquella mujer lo que dijo fue: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no tengo a Elías como uno de aquellos profetas. Entonces vino y huyó el profeta Elías. No huyó por cobarde, porque a veces nosotros decimos: le llegó a la debilidad a Elías, se quería morir. No entendemos muchas veces, hermanos, que era una cosa muy seria. Esta mujer no andaba con cuentos, había acabado con los profetas de Jehová. Había acabado con los profetas de Jehová esta mujer. Y Elías andaba huyendo porque él sabía que cuando pudiera lo iba también a decapitar. Y entonces él dice que corrió, se fue y dejó a su criado y se fue, dice, para salvar su vida. ¿Por qué? Porque la mujer estaba buscando para matarlo. Eso era Jezabel, hermano. En el 18, 12 y 13 Dios se le presenta y le dice: ¿qué haces ahí, Elías? Y él dice: he sentido un vivo celo por Jehová,
¿Por qué, dice, Israel ha dejado sus mandamientos? Han matado a los profetas y solamente yo he quedado. Dice, y buscan mi vida para quitármela también. Y me buscan para matarme. Él creía que solamente él había quedado, y de los profetas de Jehová habían algunos que estaban, pero escondidos, hermanos, no se sabía de ellos, porque ya el Señor le dice, hay todavía unas cuantas personas, 7,000 rodillas que no se han doblegado. Pero yo le pregunto a usted, en una nación, 7,000 son muchos o son pocos. Era un pequeño remanente que se había guardado para Dios. Los demás, hermanos, se había vuelto un paganismo tremendo en el cual Jezabel había prácticamente logrado el objetivo de paganizar totalmente al pueblo de Israel, aquel reino del norte. Entonces, hermanos, estamos viendo que Jezabel es símbolo de maldad, es símbolo de perversión, es símbolo de inmoralidad. Cuando alguien habla, allí iba una Jezabel, mire, no le están diciendo nada bonito. Si alguien alguna vez usted escucha que dice, andaba como Jezabel, la fulana, por algo lo dijo. Porque esta mujer tenía malos hábitos. Malos hábitos. Había un hombre que había guardado, escondido 100 profetas de Jehová, de los hijos de los profetas. Creo que se llama Abías y está en el 21:6, primero de Reyes. Dice que este hombre escondió de 50 en 50 a 100 profetas. Creo que esa me equivoqué, esa no es la cita. Pero esta mujer, hermano, perseguía al pueblo de Dios, perseguía a los profetas de Dios, perseguía la justicia, perseguía los principios bíblicos. Y ella quería simplemente hacer lo malo. No quería que el pueblo adorara a Jehová, que guardara la ley de Jehová, que anduviera celebrando las fiestas que Jehová había ordenado, sino que se celebrara fiestas a los dioses paganos. Y de esa manera el pueblo se iba corrompiendo y se arruinó, hermano, de tal manera que ya el pueblo no distinguía quién era el verdadero Dios en Israel. Esa fue la causa por la que vino Elías y dijo, bueno, ahora vamos a ver quién es el verdadero Dios. Porque nadie ya entendía, le quemaban incienso a Baal y le traían ofrenda a Jehová. El pueblo estaba viviendo en una vida de ecumenismo. Religiosamente, tanto adoraban una cosa como la otra. Él dijo, decídanse, ahora vamos a ver quién es Jehová. Y ahora ustedes van a ver el que responda por fuego, ese es el Dios verdadero y a ese van a seguir. ¿Por qué? Porque el pueblo ya había confundido totalmente, hermano, que no había forma de que el pueblo entendiera. Ya tenían dudas quién era el verdadero Dios en Israel. Y Jezabel era una persona que había usurpado el liderazgo. Acá en el reino era solamente un nombre. La que tomaba decisiones, la que mandaba era Jezabel. Dice que en 1 de Reyes 21:6 que había un hombre, ahí narra la historia de Nabot, que tenía una viña cerca del palacio y aquel hombre se, digamos, obsesionó acá con esa viña y estaba insistiendo, véndeme la viña. Y decía él, no, me la dejaron mis padres, no la puedo vender, es herencia de Jehová esto. Es una herencia muy querida, tiene un valor sentimental. Te voy a dar otra más grande, no la quiero. Te la voy a comprar por dinero, te la voy a pagar al doble. Decía, no. Y aquel hombre, no pudiendo convencerlo, se fue a la casa enojado, triste, molesto y no comió. Y se acostó a dormir ahí. Llegó la mujer y le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué vienes así? Dijo, es que a Nabot lo vi por allí, me lo quise convencer y no, ese hombre no se quiere dejar convencer.
Y dijo, y eso me tiene molesto. Y le dijo, ay, amigo, tú nos pareces rey. Tranquilo, déjamelo a mí. Y mire, hermano, inventó una trama maligna, una farsa, hizo una carta por ahí y dijo, vaya, mira, séllame esto nomás. ¿Y qué dice ahí? Ah, no importa lo que diga, tú séllalo. Y lo selló el rey. Y mandó la carta a decir allá a la gente de Nabot que Nabot había blasfemado a Jehová, que había cometido pecado, que lo sacaran y que lo apedrearan. Y aquella gente lo hicieron y ya después le dijo, allá está la viña, ya Nabot ya está muerto, ve y tómala. Y de esa manera la mujer vivía, hermano, haciendo y deshaciendo en el reino. ¿Por qué? Porque había usurpado el poder. Tanto así que la palabra de Dios dice que a la verdad nadie de los reyes fue como Acab. Dice, porque se vendió para hacer lo malo ante Jehová. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Usted se da cuenta? O sea, en palabras más conocidas, este hombre simplemente era un monigote, pues. La mujer lo mangoneaba por donde ella quería, pero solo a lo malo. Mira, levántame un altar allá. Allá iba a levantar el altar. Ahí van a poner a Acera. Y allá hace falta otro. Y allá va a poner a Baal. Y allá vas a poner a otro Dios de mis padres. Y de esa manera andaba por todo Israel levantando altares a dioses paganos. Y aquel hombre solamente obedecía. Y de esa manera, hermano, usurpó el poder. Amén. Ahora bien, entrando a lo que ahora leímos, el Señor viene y encuentra en la iglesia de Tiatira una Jezabel. Esta Jezabel no era la que ahora mencionamos. Estoy hablando de la Jezabel literal. Pero este era un espíritu maligno que se había introducido en la iglesia con el único fin de detener la obra. Con el único fin de torcer la enseñanza. Con el único fin de meter el pecado, la inmoralidad, el desorden a la iglesia. Y el Señor viene y se le presenta a Juan cuando está exiliado allá en Patmos. En la isla de Patmos dice que por causa de la palabra él estaba allá. Y el Señor se le presenta y le trae cartas para 7 iglesias. Y una de las iglesias esas es la que estamos esta noche estudiando o de la que estamos predicando. La iglesia de Tiatira. Y me encanta, hermano, el principio de la lectura. Porque el Señor le dice, yo conozco tus obras. Y si usted lee bien, Tiatira era una iglesia que tenía buena doctrina, buena enseñanza. Mire que dice el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe. Una iglesia con obras, con amor y con fe. No confiaban en el hombre, confiaban en Dios. Cuando miraban necesidades, ayudaban. Amor. Amaban a las almas, seguramente salían a evangelizar también. Tenía amor y tenía obras esa iglesia. Y dice, y tu fe, y tu servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia que había ido, hermano, de menos a más. Contrario a Éfeso. Si usted se acuerda de Éfeso. En Éfeso pasó el contrario. Empezaron bien, pero después el Señor tiene que decirle, dejaron su primer amor. O sea, como empezaron iban bien, pero ahora están de otra manera, están fríos. Han dejado la devoción, han dejado la pasión por las cosas sagradas. Le dijo el Señor a Éfeso, aquí no, aquí dice, y yo reconozco que tus obras postreras son más que las primeras.
Era una iglesia en crecimiento, una iglesia en desarrollo, una iglesia que se veían los frutos, hermano. Como hoy, ¿verdad? Que estábamos viendo aquí los frutos de los muchachos que pasaron a tocar. Qué bonito. Eso da a entender que se está trabajando, que algo se está haciendo bien, pero que hay que mantenerse y hay que seguir. Amén. Porque estos muchachos solamente es el principio. Necesitamos verlo ya, ¿verdad? Que tomen ya lo sucedan a nosotros, ya que a veces ya los que estamos ya más mayores ya nos cansamos bastante. Y vieran qué trabajo hay con la música. Así es que los muchachos aquí tienen seguro el privilegio. Sí, tienen seguro el privilegio, porque siempre se necesita música en la congregación. Pues la iglesia de Tiatira era una iglesia que el Señor comienza elogiándola. Y le dice: conozco tus obras, y tu amor, y tu fe, y tu paciencia. Y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Muy lindo, ¿verdad? Ojalá el Señor nos dijera así a nosotros. Porque siempre, imagínese, usted está esperando una carta que le llegue de parte de Dios y Dios comience a decirle lo bueno que está haciendo. Y lo que me gusta también que lo que le señala, le dice: tengo unas pocas cosas, pero en realidad fue una cosa la que el Señor le señala nomás. Le dice: pero tengo unas pocas cosas. Y ahí luego le dice qué es lo que está pasando en la iglesia. Hermano, pasaba que en la iglesia, a pesar que había un avivamiento, a pesar que había un desarrollo, a pesar que había crecimiento, había una persona que se había levantado en esa iglesia, la cual no tenía el Espíritu de Dios. No era una persona la cual hablaba en lenguas porque Dios la usaba, que no predicaba para alimentar al pueblo ni para traer edificación a la iglesia. Y el Señor tiene que señalarla. Y le dice al pastor, al ángel de la iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. Aquí nos damos cuenta que en el pastor de la iglesia de Tiatira no había discernimiento de espíritu. Amén. Usted lee en las otras iglesias, dice que: y has probado a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino los has hallado falsos, dice, y son sinagoga de Satanás. Habían iglesias que tenían el discernimiento de espíritu, hermano, que cuando alguien venía y los quería engañar, decían: no, eso no es de Dios. Eso no está bien así. Y lo descubrían. Pero aquí le dice: tú no te has dado cuenta que esa mujer está trayendo problemas a la iglesia y la has tolerado. Y el espíritu de Jezabel está metida en esa mujer. Y lo primero que le dice, mire, el versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza. O sea, tenía su rango la mujer. No crea usted que era cualquier persona. ¿No se le suena a usted profetiza en este tiempo? ¿No ha escuchado alguna profetisa de TikTok por ahí? Ay, hermano, ay. Decía un día de estos una profetisa: mire, las profetisas son muy bonitas, decía ella, tenemos nuestras cositas, y se pegaba sus nalguitas así. Yo dije: el Señor reprenda al diablo, ¿qué es esto? Decía: no porque seamos profetisas no somos bonitas, decía ella. Y yo dije: ¿pero qué es esto? Ese título es muy común en ese tiempo. Y también Dios me dijo, es parte del léxico de las profetisas y de los profetas de ese tiempo. Como lo fue en aquel tiempo también. Seguramente esta mujer hablaba en nombre de Dios. Dios me habló, Dios me reveló, Dios me dijo: quítate de ahí y ponte para allá, como dijo Yesenia Ten, que le había dicho el Señor. Allí no te quiero orando, vete a orar al otro lado. Sí, yo lo oí, no me lo contaron. Yo le dije: a mí Dios nunca me ha dicho nada. Y que le dijo: no te quiero orando en esa esquina, vete para el otro lado, ya sabes dónde tú oras. Y la levantó, dice el Señor, le dijo para allá.
Profetiza era el título de esta mujer. No era cualquier persona. Yo quiero que sepa que seguramente era una de las colaboradoras más fuertes que tenía el líder ahí en esa iglesia, esa mujer. Y estaba allí y el pastor no se había enterado que lo que estaba trayendo era ruina, destrucción para su congregación. Y el Señor tiene que decirle, solamente tengo estas pocas cosas. ¿Y cuál es el problema? Que estás tolerando a esa mujer. Que estás tolerando que esa mujer haga y deshaga en el altar y tú no la pones en orden. No le dices nada. Hay un gran compromiso, hermano, el ser pastor. El pastor con pena muchas veces va a tener que llamarnos alguna vez y decir, hermano, así no puede subir al altar. Así que se deja de congregar un mes y luego viene, no puede tomar privilegio. El pastor va a tener que algún día decir eso. Así que usted vive descuidado, no puede usar el púlpito para cualquier cosa que sea. ¿Por qué? Porque él se va a dar cuenta que no hay un espíritu que transmita a la congregación. No hay un espíritu de edificación para la iglesia. Porque cuando alguien habla, hermano, de acá, lo primero que tiene que haber, o cuando alguien ministra, lo primero que tiene que haber es que tiene que tener algo que darle al pueblo. Si no tiene nada que darle, si viene seco, vacío, y canta por cantar y toca por tocar, hermano, no pasa nada. Tiene que haber un espíritu que transmita, que conecte, que pueda llevarlo a la adoración verdadera y genuina, si es que está ministrando en el altar. Si está predicando, igual, que la palabra que traiga sea para edificar, no para confundir, ni para dividir, ni para señalar a nadie. Y esta mujer estaba sirviendo en aquel lugar y era una persona que tenía un rango en la iglesia. Porque le dice el Señor, esa mujer, dice, a esa mujer Jezabel, dice, tolera a esa mujer, que se dice profetiza, enseñe. Hermanos, ¿quién enseña en las iglesias? Solamente alguien que ocupa un púlpito, una plataforma para hablar al público. Y esta mujer enseñaba en la iglesia. Enseñaba, y era una mujer que no temía el Espíritu de Dios. Y en nombre del Señor quizás hablaba, pero aquí es donde cumple la palabra que dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre y en tu nombre. Porque es la frase. Aún, hermano, los agoreros mencionan a Dios. Sí, lo mencionan. En el nombre de Dios dicen. Entonces, esta mujer enseñaba en la iglesia, pero estaba enseñando quizá doctrina de error, doctrina de pecado, como Jezabel allá, que en vez de enseñar lo bueno, enseñaba lo malo. Era una persona la cual no miraba pecado en muchas cosas que sí eran pecado. Maestra del error. Enseñaba en la iglesia a la hermana Jezabel. Bueno, así dice la Biblia, no sé cómo se llamaba. El Señor le dijo, tolera a esa mujer Jezabel, pero no se llamaba así. Era el espíritu que tenía Jezabel, parecido al espíritu que tenía esa mujer. Un espíritu de confusión, un espíritu de destrucción a la obra. Y esta mujer enseñaba en la iglesia. ¿Y qué más hacía? Dice, seducía a los siervos de Dios a fornicar. ¿Cómo seduce una mujer, hermano? Yo le pregunto, si es que no hay que preguntarse, si usted ya sabe, ¿verdad? La vestimenta es algo muy vital para una mujer, poder seducir. Y en eso antes se distinguían las personas que se dedicaban ¿usted sabe qué? A una persona normal. Hoy ya no se distingue. Hoy casi todas no es lo mismo, hablando de las mundanas, obviamente.
En el mundo la gente anda, hermano, o media vestida o media desnuda. Yo no sé cómo. Pero así anda en el mundo. Y esta mujer seguramente ocupaba ropa que llamaba la atención. Por eso le dice que seduce a mis siervos a fornicar. Aquí dice a fornicar. Generalmente la palabra fornicación en la Biblia es inmoralidad. O sea, es una maestra de inmoralidad, pues. Eso le dijo el Señor, que esta mujer estaba siendo un ejemplo malo para la congregación. Había en su corazón perversión, perversidad, inmoralidad. Y el Señor le dice, está seduciendo a mis siervos. Hay personas, hermano, que prefieren no participar de la obra de Dios por no cambiar su vestimenta. Porque hay personas en la iglesia que usted, por donde le quiera que le vaya a predicar y a decir, no le va a escuchar. Dice, no, con mi vestimenta nadie se mete. Seguramente la hermana Jezabel era de estas. Pero como servía, pero como era maestra, pero como tenía liderazgo, pero como se llevaba bien con el pastor de la iglesia, el pastor no le decía nada tampoco. Y la estaba dejando servir. Y ahí viene el llamado del Señor. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer. La tolerancia, hermano, es pecado. No se puede tolerar todo. No se puede, a veces, aunque los líderes no quieran, tienen que sí o sí poner un stop. Porque Dios a ellos les va a pedir cuenta por las almas. A ellos les va a pedir cuenta por lo que se hace y no se hace en este altar. Y aquí el Señor le escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. Y le dice, tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer que está ahí haciendo desastres y cometiendo muchas cosas que dañan la obra. Seducía a los siervos de Dios. Una vestimenta sensual, bien arreglada la mujer. Cada vez que alguien dice, me arreglo para el Señor, yo me quedo preguntando, ¿será para el Señor? A veces no se lo creen ni las hermanas. Porque hay en las hermanas, más que todo, obviamente, siempre hay una vanidad. Y no las juzgo porque Dios las hizo así. De querer siempre resaltar y ser vistas y que se vean elegantes. Y no está malo, está bien que hay que verse elegante. Pero a veces dentro, hermano, eso pasa y se hace una malicia. Y eso hace que ya la vestimenta sea deshonesta. Cuando hay malicia en el corazón, allí es donde hay pecado. Porque alguien se puede arreglar bonito y honestamente. Pero a veces se cree que ir bonito e ir atractiva es ir mal vestido. Y entonces el Señor mira a esta mujer que está seduciendo a los siervos de Dios. ¿A qué dice que era? A fornicar, a cometer fornicación. Amén. Y aquella mujer profetiza, enseñaba también. Mire qué más enseñaba la mujer. Dice que enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En este tiempo no tenemos ese problema, hermano, gracias a Dios. Pero en los tiempos aquellos, los cultos a los ídolos eran normales. La carne que iba para el mercado después de que le sacrificaban a los dioses, dicen que era más barata que la carne que se compraba generalmente. Usted decía, está barata porque anoche fue la fiesta de San Antonio, por poner un ejemplo, ¿no? Y pues está más barata la carne y la gente decía, compro la carne sacrificada. Pero Pablo dijo
que cuando vayan a la tienda, dijo Pablo, no pregunten, vayan y compren. Y si alguien te dice, ese es sacrificado a los ídolos, dijo, no lo coma. Porque entonces dijo, te vas a dañar de la conciencia. Había un problema de conciencia en este tipo de consumo de la carne, hermano. Y esta mujer enseñaba, decía, no, eso no es pecado. Vayan y compren de ese gusto. El Señor nos ha hecho libres. A libertad nos ha llamado el Señor, decía la hermana Jezabel. Y los demás iban siguiendo la doctrina. Iban siguiendo sus consejos, iban siguiendo su enseñanza. Y el Señor tiene que hablarle al pastor y decirle, mira, esa mujer está causando un gran daño en la iglesia. ¿Por qué? Porque está trayendo costumbres paganas. Está enseñando que se puede vestir cada uno como quiera. Está seduciendo a los siervos de Dios. Y está enseñándole a estos hombres a que coman de lo sacrificado a los ídolos. Pero hermano, Dios es bueno. Le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea que el juicio iba a esperar un poquito. Le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Ahí está el problema. Amén. Mire, uno puede andar mal, hermano. Uno puede estar haciendo una cosa que a Dios no le agrada. Pero cuando usted le llega la palabra y usted ya tiene el conocimiento que aquello que usted hacía es malo y lo sigue haciendo, usted ya está prácticamente rebelándose en contra de Dios. Porque el Señor le habló, le dijo, yo le he dado tiempo a esta mujer para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Y ahora va a venir el problema, porque yo voy a tratar con ella y con sus seguidores, porque ya tenía a la hermana seguidores, obviamente, porque si le dice, el versículo 21 dice, el 22, aquí yo la arrojo en cama a ella, dice, en cama en gran tribulación, a los que con ella, dice, adulteran, si no se arrepienten de sus obras. Se da cuenta que también había una cantidad de personas que ya se había contaminado con esta doctrina, con esta mujer. Y el Señor tiene que hablarle, hermano. Así es que por eso, hermano, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios dice, cuando escuchamos algo que es para nosotros, no lo repartamos para el vecino, no lo repartamos para el que está al lado, ni para el que no vino. Es para el que está aquí, hermano. Gloria al Señor. Porque esta mujer no era una mujer cualquiera. Vuelvo a decirle, ocupaba el título de profetisa en la iglesia. Y más de una vez decretó palabras, seguramente sí, yo decreto. Yo doy. El Señor me dice, Dios me revela que aquí hay alguien que le duele la cabeza. Y seguramente hay alguien que le duele la cabeza aquí, claro, tanto que habemos. Sí, es una forma de manipular supuestamente la profecía. Como decían aquellos hombres que predicaban en enlace, cuando Dios me está revelando que en la pantalla hay alguien que tiene un hijo preso, el Señor me dice que si mandas tanto, Él te lo va a sacar de la cárcel. ¿Y cuántos presos no hay, hermano? Y la gente venía incautamente y caía en la trampa y caía en el engaño. Pues haga de cuenta, no me parece desconocida esa frase a mí. Por eso le digo, esta mujer no era una mujer cualquiera y el pastor no se había enterado de nada. Y el Señor tiene que hablarle y decirle, mira, el único problema que tenemos en la iglesia está bien, está creciendo, la iglesia tiene amor, tiene obra, tiene fe, está esperando pacientemente, está sufriendo la tribulación. Y las obras que has hecho, que están haciendo, son más que cuando empezaron. Pero hay un problema, que hay una mujer ahí que debes de sentar, que debes de reprender, que debes de corregir. ¿Por qué? Porque si no, se va a arruinar el asunto. Amén. Ahí usted se da cuenta, hermano, que esa mujer se parecía a Jezabel. Seguramente el pastor ya casi era secundario en esa iglesia. La profetisa era la que mandaba, a la que más le obedecían, a la que más escuchaban. Habló el Espíritu Santo por medio de la profetisa.
Y la gente ya no escuchaba tanto la palabra de Dios que el pastor predicaba, sino lo que la profetisa decía. Lo mismo que hacía Jezabel allá, que ya ella hacía lo que, y el otro hombre nomás la seguía. Se llamaba profetisa. ¿Qué debemos de hacer, hermano, como líderes? El pastor sé que no está, pero pues también él es el líder principal de esta iglesia. Y todos vamos tras de él, ¿verdad? Debemos de cuidar la iglesia. Si algo se mira que no está bien, no está de más señalarlo. Decir, eso no está bien así. Allí hay desorden. Esa persona no es cristiana, no puede servir en ese puesto. Porque lamentablemente, hermano, hay personas que no son cristianas, aunque estén aquí en la iglesia. Uno mira sus redes sociales y uno se da cuenta y dice, esta persona no es cristiana. Sí, aquí en la iglesia hay personas que no somos cristianos todavía. Necesitamos cambiar, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos que haya una transformación. Y esa persona no puede ejercer ningún privilegio, ni de enseñar a los niños, ni de tocar el bajo, ni de cantar, ni de predicar, ni de estar en la puerta. No puede. ¿Por qué? Porque daña la iglesia. El Señor le dice, seguramente todo parecía bien, hermano, no pasaba nada. Seguramente nadie se había enterado de que la profetisa estaba en una doctrina de error, estaba seduciendo a los siervos del Señor. Habían caído muchos en pecado por culpa de ella. Nadie se había dado cuenta, pero Dios lo estaba viendo y Dios se lo estaba demandando al siervo, al pastor de aquella iglesia. Amén. Por eso le dijo, tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas cosas, solamente eso le enseñó. Que se había vuelto el pastor tolerante. Debemos de ser celosos, no con la pareja, con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama las personas celosas con las cosas de Dios. Dios ama, hermano, el celo santo. Hubo un hombre que, mira la historia, eso pasó allá en el desierto. Las moabitas, ese fue por consejo malo de aquel hombre que se decía que era profeta. Usted se acuerda, ¿verdad? Que lo menciona la Biblia para mal ejemplo, Balaán. Le dijo, mira, ese pueblo es bendito, pero te voy a dar un consejo. Revuélvele ahí mujeres, mándale mujeres bonitas para que pequen con ellas y entonces Jehová se va a encender en ira y los va a matar. Vino una mortandad, hermano, tremenda, porque pasó aquello que dijimos. El rey Balac hizo caso y lo mandó, rey de Moab. Y comenzaron a fornicar y Dios vino y se encendió en ira y mató unos cuantos miles. Porque no me acuerdo cuántos fueron, no le digo, pero algo así como 14, 24 mil, por ahí creo que 24 mil. Bueno, pues viendo lo que estaba pasando, todavía vino alguien y ella iba con su mujer del brazo, vea. Y se levantó un sacerdote con un gran celo y fue y los traspasó con la espada a los dos. Y le dijo, mira, porque hiciste eso, porque eres celoso de los santos, a ti te voy a dejar de líder para el sacerdocio. Un hijo de Aarón. Para que usted vea, Dios ama a las personas que cela a los santos. Pues obviamente estamos en otro tiempo, no, tampoco es que va a matar a alguien, pero en aquel momento Dios eso lo vio como un acto de celo santo. Lo que el Señor hizo cuando entró al templo y vio aquel gran desorden, que venta de palomas, que venta de cabras, que venta de todas cosas, hermano. Y el cambista por aquí, por allá, y Dios comenzó a darle vuelta a las mesas y agarró un látigo y comenzó a darle a todo el mundo. Celo santo. ¿Se enojó el Señor? Sí, pero se enojó con celo de Dios. Porque Dios también se aira. Cuando Dios se enoja y su ira cae, hermano, no perdona. Pero antes de caer la ira, primero viene el llamado, primero viene el señalamiento, primero se te dice lo que está mal para que después no te agarre
que diga que no sabía nada. Otra cosa, escudriñar las doctrinas a través de la Biblia. Eso es una cosa muy importante para que el cristiano congregado no se trague cualquier cuento, hermano. Si usted conoce la Biblia, pero muy difícil lo van a engañar. Usted se va a dar cuenta cuando alguien torció, cuando alguien aplicó porque le convenía, cuando está hablando de otra cosa, usted ahí lo aplicó mal. Ahí no dice eso, porque usted conoce la Biblia y el Espíritu Santo le da discernimiento para poder discernir lo que la Biblia dice. No es solamente leer la palabra de Dios, es conocer, es escudriñarla, es saber. Porque en ese caso, por eso es que hay tanta herejía, hay tantas sectas, hay tanta manipulación, aún de la misma iglesia de Dios, para sacar beneficio de este asunto, hermano. Vienen y toman un versículo y lo manipulan y lo aplican mal, y ya salió de ahí un gran mensaje emotivo, y la gente viene y se fue y creyó que Dios había dicho algo, pero simplemente predicaron para su beneficio. Los predicadores de la prosperidad, muchos versículos de la Biblia los agarran y hacen una gran enseñanza, un gran mensaje, elocuentes, que usted se va así, vea, para la casa, ¿ve? Con los bolsillos de fuera. Si usted no sabe, usted no conoce la Biblia, usted cree que es cierto, y el pastor ya ha contado que aquí pasaron con una manta o con una cobija, no sé con qué cosa, cuando recién empezaron. Él ya ha contado esa historia. Seguramente esa persona que hizo eso, antes de eso predicó un gran mensaje, ¿o no? Yo no estaba todavía, lástima que no estaba yo. Esa yo no la viví. Pero pasa, hermano. ¿Cómo se puede descubrir una doctrina errada? Por la Biblia. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son, dijo el Señor, las que dan testimonio de mí. Les dijo a aquellos religiosos que no entendían nada. 8 horas estudiando la Torá y no entendían nada. Y siguen y todavía no entienden nada. Sí. Por eso le dijo a Nicodemo: tú eres maestro de la ley y no entiendes esas cosas. Que te hablé unas cositas ahí media sencillas, y si hablara profundidades espirituales, que me entendieras nada. Porque con que le dijo, te es necesario nacer de nuevo, ya lo dejó, hermano, ya dijo, nacer de nuevo. ¿Y cómo? ¿Puede acaso un hombre siendo viejo volver a entrar de nuevo? Ay, Nicodemo. Sí, cuando sabemos la Escritura, no podemos recibir una doctrina torcida. No se nos puede manipular fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe y nuestras bases fundadas no en lo que digo yo ni en lo que dice el pastor, sino en lo que dice la santa palabra del Señor. Amén. Y la iglesia aquella estaba teniendo problemas porque seguramente todo lo que decía la profeta decían amén. Mucho cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado. Debemos de ser también intolerantes. Se escucha mal, ¿verdad? Pero no digo intolerantes en el aspecto que usted sea, porque hay gente, hermano, que en eso de ser intolerante se van al extremo. Y a las personas, cuando tienen que aplicarle la Biblia, por decir así, lo matan. No. Obviamente hay que tratar el tema con misericordia, con amor. ¿Cómo dijo Pablo? Si alguno fuere cometido, dijo, en una falta, si alguno fuera sorprendido en una falta, ha cometido alguien un pecado, cualquiera que sea, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dijo, no sea que tú también vayas a estar en la misma despuesito. No sea que tú también después seas tentado y caigas. O sea,
la misericordia, la restauración. Eso es lo que la iglesia debe de aplicarle a toda aquella persona que le ha fallado a Dios. Pero igual debe de tener un momento, un tiempo de restauración. Un tiempo en el que pueda volver a tener una comunión cerca con Dios para volver a servir. Ese ha sido el fracaso de muchos que han fallado y no lo han reconocido. Personas de renombre, hasta con nombre de doctores de la Biblia, que escatólogos, que no se han caído y no lo han reconocido. Y eso, si no lo reconoce, no hay restauración y no hay, hermano, avance. Así es que la iglesia no debe de tolerar el pecado, pero sí debe de sanar a la persona que ha caído. Nunca critique, hermano, al que cae. Si todos andamos en este mundo, pues, todos luchamos contra las mismas cosas durante todos los días. Y ahora el hermano se ha descuidado y cayó. Pero mañana puede que uno de nosotros también esté en una condición en la cual necesite ser ministrado, necesite ser comprendido, necesite ser restaurado. No va a necesitar que alguien lo señale, mucho menos que alguien lo critique, sino que lo levante, que le dé palabras de aliento, que lo restaure. Yo algunas caras que conozco aquí ya no las miro, yo siempre oro al Señor. Dios sabe cuál es el motivo por el que algunos que estaban ahora aquí no están. Pero Dios conoce cuál es el motivo. Yo siempre le pido, Dios, trata con esa persona, restáuralo, personas útiles en la obra. Pero a todo mundo le puede llegar, hermano, un momento de crisis en la vida espiritual, la cual tenemos que siempre estar pendientes. Por eso dice el apóstol Pedro, velad, porque vuestro adversario el diablo como un león anda buscando a quien devorar. Sí, tengamos cuidado, hermano, y que este espíritu lo reprendamos en el nombre de Jesús. Amén. No crea usted que no se levante en este tiempo. Hay espíritu de Jezabel en el pueblo del Señor. Y no digo aquí, o tal vez, pero hay personas que están en los altares por ganar popularidad, por ganar algún tipo de seguidores, personas en las redes sociales, lo mismo, predicando por dinero. Pero seamos sabios y reprendamos aquello que sabemos que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Póngase de pie esta noche, estoy terminando. El espíritu de Jezabel es aquel espíritu que confunde, que divide, aquel espíritu que introduce sigilosamente lo inmoral, lo perverso, el desorden. Es aquel espíritu que se introduce sin que te des cuenta y que te hace fallarle a Dios. Ese espíritu de Jezabel, hermano, puede estar acá. Alguna vez puedes sentir cosas que no son de Dios en tu vida. Debes de reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque esta carne, hermano, tiene malos deseos. Por eso decía Pablo, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Decía él. Y siempre empieza con los deseos de la carne. Adulterio, fornicación, pasiones desordenadas y todo lo que tiene que ver con eso.
Siempre, hermano, se ha escrito mucho de eso, porque allí es donde el diablo generalmente introduce a la congregación y destruye. La inmoralidad en otro tiempo se le hacía hasta culto. Astoret era una diosa, la cual se hacía culto de inmoralidad. Diana de los Efesios era una diosa, la cual tenía culto de inmoralidad. Gracias a Dios ya no existe eso. Pero ese mal espíritu ahí anda siempre, hermano. Y se quiere introducir. Y de pronto pasa algo. Dios nos ayude. Y Dios nos cuide. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos esta noche por esta palabra, Dios mío, la cual, Dios mío, tú pusiste en mi corazón. Hablar, Dios mío, a tu pueblo. Padre bendito, que podamos, Padre, discernir, Dios mío, aquello que a ti, Dios mío, no te agrada. Danos, Dios del cielo, ese espíritu de discernimiento para poder, Dios mío, distinguir entre lo bueno y lo malo, Dios mío. Conocer, Dios mío, la gloria cuando algo, Dios mío, no está bien y cuando algo, Dios mío, está, Dios mío, desviado. Ayúdanos, Padre de la gloria, que seamos, Padre del cielo, cristianos responsables, Padre de la gloria. Que no, Dios mío, de la gloria, toleremos, Dios mío, lo que a ti no te agrada. Que, Padre de la gloria, tú nos has puesto, Dios del cielo, para que, Dios mío, nos apartemos de toda inmundicia, nos apartemos de todo pecado, nos apartemos de lo que a ti, Dios mío, de la gloria, no te agrada, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, a poner por obra esta palabra. Ayúdanos, Padre del cielo, a que seamos, Dios mío, hacedores, Dios mío, de esta palabra, Padre de la gloria. Gracias, Padre de la gloria, por siempre hablarnos al corazón, por siempre, Dios mío, enseñarnos, Dios del cielo. Y Dios de la gloria, gracias te damos, Dios mío, porque tu misericordia hasta acá nos ha ayudado, Padre bendito. Gracias por esta congregación, Dios de la gloria. Te pedimos, Dios mío, que siempre, Dios mío, nos sigas ayudando y prosperando en este ministerio y que vayamos, Dios mío, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano, esta noche. Este ha sido el mensaje, la palabra del Señor. Y yo voy a dejar el tiempo con nuestro hermano Fabio, que va a cerrar el culto de esta noche.